Hola, bueno, si vieron primero el video de práctica ya nos saludamos, o los saludé, bueno, me pueden saludar, no los veo. Sin embargo, bueno, que agarro al revés, bueno, buenas tardes. Vamos a ver hoy las clasificaciones de los cuadriláteros. Ya la clase pasada vimos algunos polígonos, vimos fórmulas de ¿cómo es? Fórmulas de perímetro, de superficie. Bueno, sin embargo hace falta establecer algunas definiciones básicas de cómo es cada figura. Para las clasificaciones de los cuadriláteros tenemos que tomar en cuenta o el paralelismo de los lados, o la longitud de los lados, o los ángulos interiores. Y vamos a ver ahora varios casos de cuadriláteros. Así que es lo que sigue a continuación. El primero de todos es un trapezoide, que es un cuadrilátero sin lados paralelos. O sea, es muy irregular. No tiene nada que se parezca con el otro. No hay relación de ángulos, no hay relación de lados, paralelismo, no tiene nada. Entonces, es muy complicado resolver algo de esto. Esto entonces es cuando yo les digo que conviene comenzar a dividir la figura en triángulos y empezar a ver si podemos tener algún lado o algún ángulo, etcétera. Pero bueno, la verdad que mucho ejercicio de esto no vamos a tener porque la verdad no podemos sacarle mucho provecho. Y es muy raro encontrar una pieza de este estilo. Sin embargo, es bueno que lo conozcan porque este es el caso extremo de irregularidad. El siguiente caso es el del trapecio. El trapecio posee dos lados, que no sean obviamente consecutivos, no tendría mucho sentido, pero dos lados que tienen que ser paralelos, que son las bases, la base menor y la base mayor. Después tiene dos diagonales que lo pueden unir. Dos lados diagonales, en realidad no es la diagonal que habíamos definido en la clase pasada. Podemos ponerle, mejor dicho, para no confundir, lado 2, lado 1, simplemente a modo de no confundir con lo que hablamos. Entonces, recordemos que el área era base mayor más base menor por la altura. Altura debe ser respecto a la base mayor o la base menor. Entonces, base mayor más base menor por la altura dividido 2. Cuando veamos paralelogramos vamos a entender por qué esta fórmula complicada. Y el perímetro es la suma de los cuatro lados. Esta figura tiene un par de casos particulares, que son el trapecio recto, que posee un ángulo recto interno, que va a quedar con dos ángulos rectos, y el trapecio isósceles, que tiene los dos lados laterales, que son oblicuos, son iguales entre sí. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y recordemos que en los cuadriláteros, la suma de los ángulos interiores es 360 grados. Entonces, con estos datos, podríamos empezar a sacarlo. Que acá tenemos dos pares de ángulos iguales, que
no nos alcanza, pero en este caso sí, vamos a tener que aquí son dos ángulos rectos que suman 180, este y este deberían ser suplementarios, que si extendemos los lados nos quedarían dos rectas atravesadas por una diagonal, este y este quedarían dos ángulos alternos internos, todo lo que vemos, las propiedades de los ángulos conjugados, bla 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 bla. Pero fíjense que se empieza a dar. Entonces, lo importante es que sepamos que van a tener dos lados no consecutivos que son paralelos. Y que tenemos aquí esta fórmula. Y ahí para poderlo obtener. Bueno, el siguiente caso que vamos a tratar es el del paralelogramo. Acá lo que dice es que los lados opuestos son paralelos e iguales. Entonces, aquí podemos ver que vamos a tener una base superior, una base inferior y dos lados. Pero justamente lo que tenemos que tener en cuenta, la base inferior es igual a la superior y el lado que está oblicuo es igual uno al otro. Sin embargo, ninguno de los lados entra en juego para sacar la superficie. La que entra en juego es la altura. Es el lado vertical. O la medición vertical como es la altura. En el perímetro sí entran los laterales, que no es lo mismo. Ya vamos a ver en lo que sigue el rectángulo, vamos a ver que la fórmula de área es la misma y vamos a ver por qué es la misma. ¿Qué tiempo? Mucha gente me dice, no, pero tenemos que meter el lado. No, no hace falta. Y ya a continuación vamos a entender un poco por qué. Lo que quería dejar en claro es de trapecios, ¿no? Recordemos la fórmula del trapecio: base mayor más base menor por altura dividido 2. Qué compleja, ¿no? Supongamos que yo tomé hojas borradores que tenía por ahí. Yo tengo dos trapecios iguales. Uno es amarillo y el otro es blanco. Ya corroboramos su igualdad, podemos superponerlos uno con el otro, no se ve nada. Ahora, supongamos que tomo dos trapecios de ellos. ¿Qué figura me termina quedando? Ni más ni menos que un paralelogramo. A ver, lo acerco un poco más aquí. Más o menos marco. Bueno, no es muy firme, porque son hojas sencillas. Y me quedo. Que lo mejor va a ser, voy a proceder a borrar el pizarrón. Y ahí vamos a marcar mejor. Entonces, vamos a tener que un paralelogramo, un trapecio, perdón, está aquí. Vamos a marcar los bordes para que sea más fácil el trazo. Yo ahora
el que era el amarillo. Voy a trazar ahora el blanco, que tenía las mismas dimensiones. ¿No? Bueno, me queda casi acá en el borde. Y hasta aquí. Entonces, siguiéndole un poquito más era hasta aquí. Me queda justo fuera del pizarrón. Entonces, si yo uno ambos triángulos, ¿qué me queda? Así, largo, un paralelogramo. Recordemos el área del trapecio, que era base mayor más base menor por la altura dividido 2. Esta es la base menor y esta es la base mayor. La altura la tendríamos marcada por aquí. Entonces, acá lo que estaríamos allá, si yo pongo el área del trapecio del paralelogramo, que sería base por altura. Fíjense el trapecio más grande. ¿Qué tendríamos? Porque son dos paralelogramos grandes. Son dos trapecios unidos iguales. ¿Cómo sacamos la superficie del trapecio grande? ¿Qué datos tendríamos? En realidad sería base mayor más la base menor del trapecio por la altura. Este sería pero ahora yo quiero sacar el de cada trapecio individual. Entonces el área del trapecio, ¿qué nos daría? Base mayor más base menor por la altura, pero dividido 2, porque tengo dos partes iguales. Entonces, el área del trapecio, que parece complicada, sale de unir dos trapecios idénticos, que forman un paralelogramo. Entonces, ya habiendo visto el área del paralelogramo, comprendemos el trapecio, que ya el paralelogramo es un caso particular del trapecio. Y a continuación estaremos viendo el rectángulo, el cual no deja de ser otro caso particular, como vamos a estar viéndolo a continuación. Bueno, vamos al siguiente caso, que es el rectángulo, muy conocido. Lo que sabemos de acá, sus lados opuestos son paralelos. Entonces tenemos la llamada base y la llamada altura, un lado que coincide con la altura. Sus ángulos interiores son rectos, como podemos ver. Sus dos diagonales son iguales, que justamente marcamos el centro del polígono en el cruce de las diagonales. Y podemos inscribir una circunferencia, no va a tocar todos los lados, pero sí dos. Y aquí vamos a tener que el área es base por altura, como la de un paralelogramo. Y de aquí me gustaría un poco hacer la aclaración por qué son similares, o son iguales más que similares. Miremos, bueno, está escrito de un lado y del otro, pero sirve didácticamente. Aquí tenemos un paralelogramo. Bien, la altura y la base. Fíjense, si yo trazo una vertical, que sería la altura, no es muy rígido esto, pero bueno, lo que tenía para cortar es esto y creo que van a entender. Marcando
ahora en verde lo que sería la altura, van a ver que no queda muy santo. Esto es la altura. Fíjense si yo saco el triángulo al otro lado de la altura. ¿Qué me queda? Una hoja que está escrita de forma coherente, pero ¿qué figura geométrica nos queda? Un rectángulo. Entonces, por eso es que el rectángulo y el paralelogramo poseen la misma fórmula. Y el perímetro similar, sin embargo, yo tomaba en cuenta los lados laterales. Aquí los lados laterales coinciden con la altura. Por eso es que podemos decir que el perímetro es 2 por la suma de la base con la altura. Bueno, sigamos. Para el siguiente caso, el cuadrado, o sea, a mí me interesa que ustedes vayan relacionando. Como relacionaron un trapecio con un paralelogramo, que a su vez lo relacionamos con rectángulo, vamos a relacionar también un cuadrado. ¿Qué es el rectángulo con todos los lados iguales? O sea, posee las mismas propiedades que un rectángulo. Y tiene más. El rectángulo teníamos que un lado era igual a la altura. Acá todos sus lados son iguales a la altura, ¿no? Todos sus ángulos internos son rectos. La circunferencia inscripta que pueda tener va a tocar todos sus lados. Recordemos que en un rectángulo tocaba 2. Y las diagonales donde se cruzan son perpendiculares. Entonces, todos sus lados son iguales a una base a una altura. Ergo, el área es el lado del cuadrado y el perímetro es 4 veces su lado. Digamos que este es el caso donde tenemos un cuadrilátero que sea polígono regular, como vimos la clase pasada. Entonces puedan tomar nota. Bueno, y ahora toca el turno del rombo. Posee todos sus lados iguales. Me pueden decir, ¿es como un cuadrado? No. Porque el cuadrado tenía todos sus ángulos iguales, que era 360 grados. La suma de los ángulos interiores es de 360 grados. Ergo, si son los 4 iguales, cada uno va a ser 90 grados. Pero lo que tiene el rombo es que, si bien sus lados son iguales, los ángulos no. Y lo que cambia es que vamos a tener que los ángulos enfrentados son iguales. Podemos ponerle alfa y beta. Sin embargo, podemos tener un par agudo y un par obtuso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la suma de cada uno de ellos nos da que son suplementarios. Las diagonales son diferentes, como pueden ver, la diagonal mayor y la diagonal menor. Sin embargo, son perpendiculares entre sí. Posee también una circunferencia inscripta que puede llegar a tener, que ahora, bueno, no la puedo hacer muy bien porque no tengo compás. Y vemos el área es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. ¿De qué sale? Lo podemos ver aquí. O sea, si yo hago la diagonal mayor por la diagonal menor, nos queda un rectángulo, que sería esto que vamos a ver a continuación. Esta hoja borradora. Pero en realidad nos queda el doble. ¿Por qué? Porque fíjense que este triángulo de acá es igual a este de acá. Lo mismo de este de acá. Nos quedan 4
triángulos iguales de más. Entonces, por eso es que lo dividimos por 2. O sea, este es igual a este y así en cada cuadrante. Dividimos a la mitad el rectángulo de cada cuadrante, pues teníamos un rectángulo, y allí tenemos que el área de un rombo va a ser la diagonal mayor por la diagonal menor, pero dividido 2. Fíjense que recortamos a la mitad. Entonces ahí tenemos que no es un polígono regular porque no tiene sus ángulos internos iguales. Y finalmente nos queda el romboide, que difiere del rombo porque posee un par de lados consecutivos que son iguales entre sí. O sea, son de a pares iguales. Tiene 2 y 2. Las diagonales también son perpendiculares, son bisectrices de los ángulos, como era en un rombo, como un cuadrado, por ejemplo. Y también posee circunferencia escripta. El área es como el rombo, diagonal mayor por diagonal menor, dividido 2 por las mismas causas, porque estaríamos ocasionando un rectángulo que lo estaríamos dividiendo a la mitad, y el perímetro sería 2 veces la suma de los lados desiguales, lado mayor y el lado menor. Entonces, allí es que podríamos clasificar y ver las propiedades de los cuadriláteros que vamos a tener durante la materia. Finalmente, como prometí hoy, más temprano, vamos a ver el teorema del cateto y después sigue el de la altura, que son muy parecidos y son de semejanza de triángulos. ¿Qué dicen en un triángulo recto? Un cateto, llamémoslo A o B, es la media geométrica es la raíz, entre la hipotenusa y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Recuerden que hoy nos pedía, o sea, es la media geométrica de, como es un cateto a la raíz de la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Entonces, llegamos a esto, que básicamente acá establecemos semejanzas. Respecto al triángulo grande, como vimos hoy, C, que va a ser todo esto, dividido A, que es el cateto menor, va a ser igual a del triángulo pequeño de la derecha, la hipotenusa, estos dos son hipotenusa, estos son catetos menor, hago hipotenusa del grande dividido el cateto menor chico, y hago del de la derecha la hipotenusa del chico dividido el cateto menor, que en este caso sería N. Pongamos el caso que hoy teníamos. Que teníamos 6, 8, 10. ¿Qué queríamos hallar? La altura. Entonces, la altura, ¿qué iba a ser? Que teníamos a cuadrado es igual a c por h, h es igual a cuadrado dividido c, ¿qué nos quedaba? El a cuadrado lo podíamos tener, era de 6, 36 dividido 10, perdón, h no, esto es n, es la proyección. Entonces nos queda, perdón, n.
Entonces la proyección que va a ser el cateto al cuadrado dividido la hipotenusa. O casualidad da 3,6 como hoy. Si hubiéramos hecho al revés, 8 al cuadrado, que es el otro cateto, dividido la hipotenusa, hubiera quedado 64 dividido 10 y daba 6,4. Entonces ven que nosotros pensamos de más atrás, vinimos con semejanza. Acá había un teorema que automáticamente lo sacaba. Había que acordarse la fórmula o conocerla como lo están haciendo ahora. Y finalmente vamos al teorema de la altura, donde es un caso similar de semejanza de triángulos, donde dice que en un triángulo recto la altura relativa a la hipotenusa, o sea, donde tomamos que la hipotenusa es la base, es la media geométrica, o sea, la raíz de las proyecciones sobre la hipotenusa, que hoy lo sacamos, que sería m y n, que habíamos recién calculado sencillamente, como antes lo vimos, que eran 3,6 y 6,4. O sea, la altura sería la raíz de la multiplicación de ambas proyecciones. En el caso de hoy teníamos 3,6 y 6,4, hacemos la raíz de esta multiplicación y nos da 4,8. Entonces lo que me interesó ver del ejemplo de hoy es que podíamos tomar, ¿cómo es? Podíamos hacer semejanza de triángulos, podíamos hacer trigonometría o aplicar estos teoremas directamente. Así que bueno, esto es por la clase de hoy de geometría y bueno, estaremos en contacto para la siguiente clase. Gracias, que tengan buena semana.